notar? Mire, yo tengo un texto acá que utilizo un poco para distinguir teóricamente las violencias de los años 70, en general en Latinoamérica, y las violencias actuales, que es un texto de Antonio Fuentes Díaz sobre México, que se llama Necropolítica, Violencia y Disputa en los márgenes del Estado en México. Me gusta porque este texto distingue muy bien elementos entre los dos periodos y también de qué agentes vienen, cuáles son las razones, y un poco me voy a ir colgando de lo que dijo Diana, porque creo que son muy compatibles las dos cosas con lo que acaba de plantear, porque él dice que a diferencia de las desapariciones que ocurren durante la Guerra Sucia, cuyo fin era totalmente contrainsurgente, es decir, una represión ideológica de grupos, ¿no?, por parte del Estado, ese móvil pasa de un móvil político, 100% político, a uno que tiene que ver con lo económico, territorial y táctico, que es producto del programa neoliberal, un poco con lo que tú planteabas, ¿no? Es decir, cómo la desaparición forzada pasa de ser un mecanismo de eliminación de la disidencia política a un mecanismo de control social, despojo territorial y control de flujos migratorios. O sea, son procesos diferentes, ¿no? Él dice, esta eliminación del enemigo interno por las políticas securitarias, ¿no?, de los años 70, articuló estrategias que tenían por objeto 100% contener los peligros que identificaban ciertos grupos políticos, la guerrilla, ¿no?, con las ideas también que traía la guerrilla. Y por lo tanto era como bloquear aquello que era contrario al orden establecido desde el Estado en este caso mexicano. Y por lo tanto era desarticular, ¿no?, esa organización y esa ideología que traía la insurgencia. Y para eso se crean climas de terror estatal, ¿no? Por eso también los militares y los vuelos de la muerte y todo lo que sabemos, que además están signados por la censura, ¿no?, la polarización y el desplazamiento forzado como parte de esas técnicas y dispositivos que se utilizan en esa época. Esta categorización que hace Antonio Fuentes es interesante porque va distinguiendo algunos elementos que me parecieron bastante interesantes, como por ejemplo él dice: la violencia ejercida en los 70s, y no solamente pensando en México, sino que pensando en todo el movimiento de las dictaduras, digamos, de toda Latinoamérica, era una violencia politizada, en el sentido de la construcción de un enemigo interno que debe ser combatido desde el Estado. Era focalizado en tanto que se conocen aquellos que ejercieron la violencia, o sea, sabemos con claridad de dónde viene esa violencia, es estatal, 100% estatal. En tercer lugar, es vertical, porque viene del uso de la fuerza desde las agencias del Estado. Normalizadora, porque defiende un orden social basado en estos valores vinculados a sociedades autoritarias patriarcales, ¿no?, tradicionales, lógicas oligárquicas en términos de la organización de la producción, y una violencia que está contenida en regímenes dictatoriales donde no hay democracia, o aparentemente hay, pero no la hay, como México, ¿no? Eso sería como la violencia, digamos, que viene de los años 70, y él ve que en las últimas décadas, es decir, 20 años atrás, un poco desde el programa neoliberal en su implementación absoluta, donde empieza a ejercer estos efectos, se produce este cambio donde se traspasa el ejercicio de la violencia desde las agencias del Estado solamente, como monopolio de la violencia, a una violencia que se difunde en el cotidiano de las relaciones sociales con distintos ejecutores. Ya no es solamente las fuerzas del Estado, sino que hay un grupo, y además es desfocalizado. No sabemos bien quiénes son exactamente aquellos que ejercen la violencia. Esto, obviamente, el marco de este ejercicio es el contexto de la democracia. O sea, son violencias dentro de la democracia, a diferencia de la otra que era como una aparente democracia. Y por lo tanto los rasgos, agentes y dispositivos y fines van a ser diferentes a esa violencia política. Por ejemplo, es una violencia difusa, porque viene de distintas fuentes. Ya no podemos identificar 100% una violencia estatal, ¿no?, de los militares. Ahora tenemos distintos grupos y no se sabe bien qué agentes están involucrados. O sea, pues son múltiples, ¿no? En segundo lugar, él ve que es desfocalizada porque los responsables son como una dimensión abstracta en su operación. Hay una cosa de una abstracción donde uno sabe, bueno, el crimen organizado, pero ¿cuál? ¿Quiénes están metidos en ese crimen organizado? ¿Está el Estado? ¿No está el Estado? ¿De qué manera participa el Estado? Es despolitizada porque no busca, digamos, cambiar ese sentido común político, sino más bien tiene que ver con una defensa social. O sea, no es una defensa social donde hay una confrontación ideológica, es económica, ¿no? Tiene otros fines, no es la confrontación de la ideología.
Y además define un nuevo enemigo que es íntimo y desconocido, por eso nunca sabemos bien a quién se puede efectivamente culpar con esa claridad que tenemos de los procesos anteriores, y además cambia la violencia. Es una violencia atroz y espectacular. Hay una cosa de espectacularización, de mostrar, de digamos, que sea visible, muy visible, también para disuadir, para infundir terror, o sea, tiene otros objetivos. Y bueno, ya terminó mi tiempo, pero básicamente es una, digamos que nos da elementos para pensar ciertas diferencias en términos de lo que genera la violencia, o sea, los generadores de la violencia. Y por eso nosotros vemos un continuum de desapariciones, y probablemente Tera nos va a poner ese punto desde las víctimas, pero los agentes que participan y las razones por las cuales participan sí tendrían algunas distinciones entre los procesos no democráticos, dictatoriales y los actuales. Perdón, me pasé como un minutito. Sí, y mi productor ya me está diciendo 5 minutos.